Bienvenidos a un nuevo video de su clase de Matemática Aplicada 3. Hoy vamos a abordar el tema de razones trigonométricas. Veamos, para ello nos dice aquí, las razones trigonométricas se utilizan fundamentalmente en la solución de triángulos rectángulos, recordando que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y sus ángulos interiores suman 180 grados. La notación que se acostumbra es la siguiente. Observemos este triángulo, si ustedes se fijan es un triángulo rectángulo. Tiene su ángulo aquí de 90 grados y tiene sus otros dos ángulos interiores que son ángulos agudos. Recuerden ustedes también que otro dato importante es que la suma de estos tres ángulos internos es igual a 180, como en todo triángulo igual aquí. Si tenemos alfa más beta más 90, eso es igual a 180. Entonces vamos a observar bien ahora cómo aplicar o cómo resolver esos triángulos, cómo encontrar ángulos utilizando las razones trigonométricas, pero veamos cuáles son. Tenemos aquí este triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan, tenemos aquí el lado A, un lado B, un lado C. Tenemos el ángulo de 90, tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta. Observamos primero. Acá vamos a tener claro algo antes de esto. Vamos a trabajar en torno a este ángulo alfa y si nos ubicamos en este lado, en este ángulo alfa, tenemos claro que el lado A sería un lado opuesto a este ángulo. Este sería un lado opuesto. Ahora, este lado B sería un lado adyacente a este ángulo y C sería la hipotenusa del triángulo. Entonces hay que tener claro eso, ¿verdad? Y saber identificar quién es el lado opuesto, quién es el lado adyacente y quién es la hipotenusa del triángulo. Ahora veamos las razones trigonométricas. Comencemos con el seno de alfa. En este caso el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso sería A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. O sea que si tenemos el valor de A y el valor de C, nosotros podemos encontrar el ángulo. Ya vamos a ver cómo resolver eso. Luego el coseno del ángulo, ¿cómo lo encontramos? Dice con cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente en este caso B sobre la hipotenusa, que es C. Luego tenemos la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se fijan? Aquí no se utiliza la hipotenusa. Luego tenemos la cosecante del ángulo, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? ¿Ves? Y luego tenemos el siguiente, que sería la secante del ángulo, que sería la hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, C sobre B. Y por último, la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En esta ocasión vamos a trabajar ahorita solamente con esas tres primeras, que son seno, coseno y tangente, para irnos familiarizando un poco con estas razones trigonométricas. Entonces solo vamos a trabajar con estas tres. Veamos el primer ejemplo. Dice, encuentra los ángulos faltantes del siguiente triángulo. Tenemos aquí este triángulo y para resolverlo debemos observar lo siguiente. ¿Qué nos dan? Si se fijan, aquí lo que nos dan es el lado opuesto, el cateto opuesto, y nos da una hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que ir a la tablita, aquí la tenemos, y vamos a ver de estas tres razones trigonométricas quién nos da esos dos lados, o sea, cuál de estas tiene el lado opuesto y tiene hipotenusa para poder resolverlo. Si se fijan, en este caso sería el seno del ángulo. Aquí tiene opuesto sobre hipotenusa. Y opuesto sobre hipotenusa, recuerden ustedes que es A sobre C. En este caso sería 10 sobre 17. Lo que vamos a hacer es sustituir el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos el seno del ángulo es igual a 10 sobre 17. Pero lo que queremos encontrar es el ángulo, por lo tanto vamos a despejar ese seno, y si ese seno está aquí y lo pasamos hacia el otro lado, se convertiría en seno inverso. Entonces aquí, ¿por qué tengo ese 0.588? Es igual a que yo divide esta fracción y lo convierto en decimal,
me quedaría 10 sobre 17, 0.588. Entonces con su calculadora van a encontrar el seno inverso de 0.588. En este caso, el ángulo entonces sería igual a 36.01. Esto lo van a hacer utilizando su calculadora, aplicando seno inverso y ahí les da el valor del ángulo. Ya tengo por lo tanto el valor de alfa. O me piden también que encuentre el valor de beta. Ya encontré alfa. Alfa es igual a 36.01. Ahora voy a encontrar beta. Y ustedes recuerden que beta más alfa más 90 es igual a 180. Lo que voy a hacer es despejar, ¿sí? Para beta. Y como yo sé que alfa vale 36.01 porque ya lo encontré aquí, fácilmente entonces encuentro lo que es beta. Y en este caso beta es igual a 71.99. Ustedes lo pueden comprobar sumando alfa más beta más el ángulo de 90 y les tiene que dar igual a 180. Si se fijaron, aquí para encontrar el ángulo alfa aplicamos seno. ¿Por qué aplicamos seno? Porque los datos que hay en este triángulo es opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? No pudimos aplicar coseno porque en coseno necesitamos adyacente y no tenemos el lado adyacente. ¿Lo podemos encontrar? Sí, lo podemos encontrar, bueno, utilizando el teorema de Pitágoras. Pero en este caso partimos de los datos que nos dan. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso nos dan este triángulo. Si se fijan acá, nos dan lado adyacente y nos dan hipotenusa. Revisamos la tablita y vemos cuál de esas nos sirve. Si nos dan adyacente y nos dan hipotenusa, significa que vamos a aplicar coseno del ángulo. Veamos cómo nos quedaría entonces. Ya dijimos que vamos a aplicar coseno. Acuérdense, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería B sobre C, o sea 6 sobre 9. Nos quedaría entonces coseno del ángulo igual a 6 sobre 9. Despejamos, recuerden, si tenemos coseno lo pasamos al otro lado, pasa a ser coseno inverso. Nos queda entonces alfa igual a coseno inverso. 6 sobre 9 es igual a 0.666. Aplicamos eso y nos queda que el ángulo es igual a 48.18. Una vez que ya tenemos el ángulo alfa, podemos encontrar el ángulo beta. Aplicamos la fórmula, suma de sus tres ángulos es igual a 180, despejamos y nos quedaría igual a 41.82. Ya con esto encontramos alfa y encontramos beta. ¿Sí? Bueno, con estos dos ejemplos yo espero que les quede claro lo que van a hacer con su guía de ejercicios que ya está en su plataforma. Muchas gracias por su atención.